Estamos muy contentos aquí en nuestro segundo capítulo de estos valiosos podcasts Voces del Paisaje. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro ingeniero Orlay Muñoz, un hombre que además hace poco acaba de recibir el premio al Cordón de los Fundadores, precisamente como uno de los ciudadanos eméritos que podemos gozar hoy en el departamento del Quindío y desde luego el municipio de Armenia, su capital. Y desde luego acompañado además de un gran periodista que se ha dedicado a la cultura, nuestro querido amigo Albert Dylan, que viene trabajando ese famoso espacio Punto y Aparte, que ya está posicionado en el acervo comunicativo cultural de nuestro departamento. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Orlay, ¿cómo estás? Felipe, mucho gusto en estar aquí contigo y con Albert en este sitio que me trae tantos recuerdos, porque yo tuve la oportunidad de conocer las viejas casonas del extremo norte de la Plaza de Bolívar, donde actualmente está esta gobernación del Quindío, que es un edificio emblemático. Vi el proceso constructivo, cómo iba levantándose la torre, y ya el Quindío pues ya tenía sede, ya estaba la asamblea departamental aquí, que desgraciadamente colapsó en el terremoto del 25 de enero del 99. Entonces me trae muchos recuerdos sobre este sector, como toda la ciudad además. Oiga, y eso definitivamente va marcando el pensamiento, porque es que no podemos negar que nuestro invitado es ingeniero. Imagínese él su recuerdo y lo primero que le viene a la cabeza es la estructura, la casona y posteriormente el edificio. Cuéntenos un poco, mi querido Orlay, ¿por qué le picó por la ingeniería civil? Y además, en una de las mejores universidades del país y del mundo, la Honorable Universidad Nacional de Colombia. Pues eso nace con uno la vocación, ¿no? Yo jugaba en el patio de la casa de mis abuelos haciendo túneles y abriendo huecos en el solar de la casa de mis abuelos. Eso nace con uno enamorado de las obras, de ver cómo es ese proceso constructivo, pero al mismo tiempo nunca estuve alejado de la parte, digamos, intelectual, de estas cosas relacionadas con la literatura. Yo en el colegio siempre estuve en el centro literario y casi siempre era el presidente. Cuando venía un provincial, un personaje importante de la comunidad marista, pues a mí era el que me ponían a echarme el discurso. Marista de verdad. Marista de verdad. Entonces, por ejemplo, yo a mis alumnos siempre les dije, la formación profesional debe ser integral. El hecho de que seamos ingenieros, de que calculemos muy bien las estructuras, los acueductos, eso no nos exonera de escribir bien. No pretendemos, obviamente, ser un García Márquez, un Borges, como hablaba Samari ahora, pero sí lo más elemental, ¿no? Y yo le decía también a ellos, mire, cuando me presenten los exámenes, van a encontrar correcciones en la redacción, en la puntuación. No les puedo rebajar la nota hidráulica. Si el examen desde el punto de vista de la hidráulica o la estructura hidráulica o la hidrología es excelente, pues usted tiene sus 5. Pero sí es mi obligación hacerle ciertas correccioncitas. Y así hicimos siempre. Qué maravilla, un ingeniero en todo el sentido de la palabra. Pues querer estar en este programa me complace. Me place y me complace, como siempre lo he dicho. Muchas gracias, Albert. Porque cuando uno va a hablar de civismo, pues sin duda alguna tiene que encontrarse con el doctor Orlay. Pero la pregunta es, entre civismo, liderazgo y educación, bueno, ¿con cuál se queda? ¿Cómo conjugar estos tres? No, están relacionadas todas. En el civismo se ejerce un liderazgo que también va resultando, ¿no? La gente como que lo va escogiendo a uno. ¿Y cuál fue el otro que me dijiste? Civismo, liderazgo. Y educación. Y educación. Pues, ¿qué más educación que
que la cultura ciudadana, que la vamos a incrementar ahora, trataremos a partir del año entrante, cuando Felipe lo sabe muy bien, vamos a cumplir 100 años en la Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia. Pues no yo, sino la sociedad. El 5 de... Pero eso está muy bien, eso está muy bien. Eso habla de cómo Orlai ha hecho para sí propio la institucionalidad de nuestro territorio. Incluso él ya se siente, usted ya mejor dicho es inventario de la Sociedad de Mejoras Públicas. Es que hablar de la Sociedad de Mejoras Públicas, pues obviamente usted forma parte de ese proceso. En la década de los 80, cuando usted llega a la Sociedad de Mejoras Públicas, en la alcaldía de Arias, digamos en la presidencia de Fabio Arias Vélez. Fabio Arias Vélez. Bueno, ¿cómo llega allí a este organismo social? Bueno, en la Sociedad de Mejoras Públicas están representadas todas las instituciones. Tienen derecho a tener sus delegados allá. Entonces, yo era el representante del Club de Leones, Armenia Monarca, del cual también en el cual llevo también algunos añitos. Están también los representantes de los Rotarios, de las Damas Rosadas, de las Damas Grises. Gran institucionalidad. De toda la institucionalidad cívica, de la misma sociedad de ingenieros, de la sociedad de economistas. Entonces yo llego allá porque el Club de Leones pues, me envía. Y me fui encariñando, y me fui pues, como quedando, y siempre me iba dejando el Club de Leones allá. Y hasta que ya me quedé del todo allá y me nombraron socio activo del club y trabajamos muy bien con Fabio. Y es importante para la gente que no conoce un poco la Sociedad de Mejoras Públicas, es tal vez una de las organizaciones sin ánimo de lucro más importantes que tenemos en el departamento del Quindío y a la cual le debemos gran parte de la creación de la infraestructura del actual departamento, carreteras, acueductos, entre muchos otros espacios, bibliotecas y demás, precisamente que se han dado en torno a ella y que estamos próximos a cumplir los 100 años. Cuéntanos un poco más cómo ha sido esa experiencia de abanderar una de las instituciones, uno, con más reconocimiento, dos, con más trayectoria, porque cumplir un siglo, por Dios, como institución requiere de una cantidad de manos articuladas, incluso manos que no se conocieron. Exactamente. Y que aún así aportan desde su misión, desde su visión. ¿Cómo es ese paso y cómo es ese trabajo tuyo ahí en esa Sociedad de Mejoras Públicas? Pero déjame, yo le complemento esa pregunta tan interesante porque es el presidente a la vez, como usted bien lo dice, de la organización más antigua en cuestión de organismo civil, como es la Sociedad de Mejoras Públicas, que va a cumplir 100 años, pero también del Club Leones Monarca, que va a cumplir 80 años. Va a cumplir 80. Entonces, el año entrante. El próximo año, o sea, 100 años por una parte y 80 por otra. Eran esas dos entidades. Después vinieron los Rotarios, y también son muy meritorios, pero son más recientes en Colombia, que hacían todo. Y como tú decías, Felipe, intervenían en todo. En todo intervenían. Se reunían cada 8 días, la Junta Directiva. Y la plenaria, o sea, la Asamblea General, cada mes. Y había un apéndice de la Sociedad de Mejoras Públicas, el cuadro de honor, integrado por las señoras de la Sociedad de Armenia, pues de la comunidad, de esa Armenia incipiente. Anita Gutiérrez de Echeverri era la líder de esas mujeres que tenían el cuadro de honor. Berenice, la Plaza de Bolívar de Armenia fue más que todo el monumento. Hablemos del monumento. Hubo cierta remodelación. El monumento fue construido en París por el maestro Roberto Henao Buriticá, por encargo del cuadro de honor. Él se acababa de ganar un premio internacional allá en París y estas damas empiezan a recoger la plata y a acosar a los señores de la Sociedad de Mejoras Públicas, que hubo de la cuota que nos fijamos. Y en 1930, cuando se cumplía el primer centenario de la muerte de Simón Bolívar, se inaugura el parque, se reinaugura el parque
con el monumento a Simón Bolívar, costeado, financiado por el cuadro de honor de la Sociedad de Mejoras Públicas. Entonces, por eso es ese afecto que tenemos por la Plaza Bolívar, porque ese monumento lo costeó la Sociedad de Mejoras. Y que todo el recurso era a base de, no es como hoy en día, eran con empanadas y con los famosos bazares, las rifas. Las rifas, en Armenia se hizo así. Armenia y el Quindío. Y el Quindío. De hecho, se recogía el pro bono para la creación del departamento del Quindío a mitad del siglo XX en todos los barrios, con comitiva y demás. Exactamente. Y de la cual ahí estaba la Sociedad de Mejoras Públicas respaldando. Sí, esos festivales pues eran famosos. Todas las señoras venían a hacer las empanadas y a vender todas esas viandas. Euclides Jaramillo Arango escribe hablando de la empanada, del civismo de Armenia en esa época. Y dice, así como otras ciudades han inmortalizado la figura del buey y del caballo, aquí se levantará triunfante el monumento a la empanada. Sí, señor. Me acuerdo. Y esto que tocas es muy importante contárselo a la gente, porque somos un departamento ciertamente joven en su creación, 58 años a hoy de vida político-administrativa. Y hemos perdido un poco el norte en cuanto a saber que la construcción de este departamento se debió no a un azar de factores, sino precisamente a la consolidación de todo un proyecto de base social en la que intervinieron todos los sectores sociales de todas las esferas, de todas las ideologías y de todos los partidos que tenían una premisa conjunta y era precisamente la institucionalidad, el departamento del Quindío. Y eso precisamente es un llamado a que volvamos a recuperar lo que somos, lo que ahí estamos. La identidad. Cuéntanos un poco, mi estimado Orlay, en ese ejercicio que has venido haciendo ya desde hace tanto tiempo y en el que has venido recogiendo esas experiencias y que además fuiste docente, ¿cómo vas y cómo te encuentras con la ciudad que ayudaste a construir y que después del 25 de enero de 1999 quedó completamente derruida y que básicamente no quedó casi que ni piedra sobre piedra? ¿Cómo fue ese impacto en términos personales y también desde el civismo? Sí, desde el punto de vista personal, gracias a Dios, no nos pasó nada a mi familia. Es decir, no hubo ningún muerto, no se nos cayó ninguna construcción, ninguna vivienda, pero sí daba mucha tristeza. Y yo derramé muchas lágrimas ese día, cuando nos fuimos a la Cruz Roja, tipo 6 de la tarde, a ver qué era lo que íbamos a hacer. El cuartel de la policía destruido, el cuartel de los bomberos destruido, el alcalde también despachando desde la calle, porque el edificio, el Palacio Municipal, estaba que de un momento a otro se caía. Fue un golpe muy fuerte. Tengo esos recuerdos tristes. Iba con el hijo mayor, fuimos a la Universidad del Quindío porque ya establecieron la morgue. Ahí iban llegando los muertos Sí, en el Coliseo Menor o en uno de los coliseos que tiene nuestra querida alma mater. Y ver cómo bajaban esos cadáveres de jeeps, como bajando bultos. Y los iban acomodando y obviamente pues los cubrían, entonces aquí los niños, aquí las niñas, como por edades más o menos, ¿no? Los ancianos, todo eso. Pero esa llegada de esos carros con esos cadáveres, eso produjo un impacto muy grande, muy grande. Y hay una experiencia muy grata. Yo participé muy directamente en la reconstrucción porque... Zona 4 y zona 11. Y zona 11. El presidente Pastrana pues, tuvo bien darle... Vino a despachar ahí desde la CRG. Estuvimos con él esa noche del 25. Él iba para España, creo, iba para Europa y le tocó cancelar el viaje y vino para acá.
se manejó muy bien el presidente Pastrana, independientemente pues de Sí, de las ideologías. Doña Nora venía cada 8 días. Yo tenía un cuñado, es actualmente pues coronel full retirado del ejército. Él estaba aquí en la brigada y me comentaba, no, esto es complicado el trabajo aquí porque doña Nora cada 8 días viene. Entonces el despliegue que había que hacer pues, para cuidar a la primera dama, pues tenía. Y además en la época en la que se estaba dando un conflicto armado más. Claro. La famosa silla vacía que fue por esa época. La famosa silla vacía, sí. Total de que ahí vamos pues con ese proceso. Les comentaba ahora de qué pensamos, estamos organizando un plan de acción en la Sociedad de Obras Públicas. Antes de eso, ¿cómo fue entonces ese proceso de reconstrucción en zona 4, zona 11? ¿Cómo decidir respecto de unos recursos, maximizarlos? Que además me imagino que les tocaba decidir entre también qué infraestructura priorizar. ¿Cómo fue ese proceso de reconstrucción en ese terremoto? Fue difícil porque, como decía el doctor Luis Carlos Villegas, que fue el que le vendió esa idea al presidente Pastrana, no hay catálogo para eso, para reconstruir con este modelo. Por primera vez, los recursos oficiales públicos eran manejados por la institucionalidad, digamos, por la población civil, no directamente por el gobierno, por lo público. Se improvisó mucho, eso era hágale, y la población en cambuches y funcionando y las necesidades y era haciéndole, montando el proyecto, que fue tan bueno, tan exitoso, que en El Salvador hubo un terremoto como en los 3 o 4 años, y allá estuvo Everardo Morillo, replicando su edad, y creo que en otro país centroamericano también. Varios países, sí. Sí. Bueno, la ciudad pues fue dividida en 15 zonas. 15 zonas. ¿Cómo diría que yo le digo a la gente que hace esas preguntas cuando no es como muy de aquí? De pronto amigos que uno tiene en otras partes. Oye, ¿cómo fue? No, la tragedia en Armenia fue miedosa. Porque de 1.185 muertos que hubo en todo el eje cafetero y las poblaciones pues, del Valle del Cauca, 930 fueron en Armenia. Es un porcentaje altísimo. Se divide en 15 zonas. El alcalde que había en la época no era amante del FOREC, como la mayoría de los alcaldes, sobre todo el de aquí, y decía que era que Armenia tenía 15 alcaldes menores. Lo volvieron distrito capital. Y fue muy duro con él, que se rebelaba y que no recibía las obras. Dificilísimo fue ese proceso, sobre todo en esa parte, ¿no? Es más, se pensó, eso no pasó, una reforma constitucional para prolongarle siquiera un año al periodo de los alcaldes, para que pudieran como avanzar más, porque la campaña política la iban a utilizar los enemigos del FOREC en criticar el proceso, como en efecto lo hicieron. Desde luego, incluso algunos hasta por querer hacer más los terminaron involucrando en procesos y demás que finalmente terminaron todos cerrados, pero desde luego fueron, como todo, tiene sus detractores. Como todo, sí. ¿Pero cree que lo de la ley Quimbaya llegó de pronto a opacar un poco esta situación de ese sería un complemento, digamos, para industrializar, que desgraciadamente no se le paró muchas bolas a eso aquí. Y parece que esa ley se perdió. Se extinguió. Se extinguió, desgraciadamente. Tantos beneficios que se pudieron haber tenido en ese momento. Era la oportunidad para que la ciudad hubiese crecido de una forma sustancial en la parte de la industria. Como lo hicieron en el norte del Valle con la ley Páez. De acuerdo. Esas obras industriales de Caloto, todo eso, todas esas fábricas, todo fue por eso. Compañero, y le digo compañero porque yo también soy de la Nacional, de Bogotá. Compañero,
¿cómo fue ese proceso de homologación con la Universidad Central de Venezuela? Por Dios, estamos hablando de también una muy buena universidad a nivel latinoamericano. Claro, esa y la Autónoma de México. Y la Autónoma de México, claro, sí, la UNAM. Sí. Bueno, ahora yo voy a Venezuela porque me invita el Instituto Nacional de Obras Sanitarias a que me vincule como ingeniero proyectista. Venezuela tenía un déficit de profesionales en todas las áreas, en esa bonanza tan grande que había. Entonces no daban abasto. Yo voy a la ciudad de Barquisimeto, la ciudad musical de Venezuela, o sea, la Ibagué de Adá, una ciudad encantadora. Y les dije, bueno, me fui con otro ingeniero que coincidimos, el doctor Larry Sarria. Él ya murió, él me llevaba ya unos cuantos años. Un gran ingeniero, también dedicado a la parte hidráulica y sanitaria. Y nos dijeron, no, entonces se vienen para acá y obviamente nosotros nos encargamos en conseguirles la visa y la matrícula profesional provisional para que puedan ejercer la profesión mientras hacen la convalidación. Eso hubo que llevar el diploma original, eso hubo que apostillarlo, legalizar, sí. Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí estaba Luceli de gobernadora, Luceli le tocó echar la primera firma en el diploma, luego pasó, bueno, hasta que por fin pues ya quedó totalmente apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hubo que presentar eso a la Universidad Central y ya estuvo ese diploma. El otro ingeniero dijo, no, yo me vuelvo para Colombia, además me llevo mi diploma porque pronto me lo botan aquí. Bueno, y de ahí logramos hacer la convalidación, salimos ingenieros civiles en Venezuela también, que de hecho ahí es contar también la importancia de uno mirar otras formas de también cómo se tejen las profesiones, pero en todo caso fuiste, aportaste y te devolviste de nuevo para el departamento del Quindío. Siempre fue volver y me fui es que por un año. Duró 8. Y otro año, casi 8, y otro añito más, y el Bolívar con una buena cotización, claro. Y entonces se fue uno como quedando. Luego, pues, me casé con mi actual señora. Bueno, era la única que he tenido, ¿no? De esos matrimonios que ya no existen. Esposas. Ahí sí. La señora está feliz viendo esto. Y nos fuimos para allá y estuvimos como año y medio. Ya empezó a deteriorarse la situación económica. Ya había los primeros indicios más profesionales. Ya no había ese déficit. Y ya había problemitas económicos chiquitos en comparación pues con eso. ¿Eran las bases, los inicios para lo que se vive hoy? Ya el presidente Luis Herrera Campins había decretado una devaluación, ya le había bajado el valor al bolívar y ya había manifestaciones también de pronto por ahí pacíficas, no tirando piedra ni nada de eso, sino de ingenieros que pedían que por favor que ya no más, la oportunidad, que le dieran la oportunidad que ellos están en su país y con toda la razón. Sí, además, desde luego. Con toda la razón. Entonces le dije a mi señora, bueno, ahora sí nos vamos porque si no nos vamos nunca. Y aquí volvimos. Bueno, entonces vuelves y ahí en ese volver, ¿cómo fue ese enganche que te termina llevando al Consejo Superior en la Universidad del Quindío, una de nuestras universidades emblema y que además fue institución clave para poder consolidar el departamento del Quindío? De hecho, primero universidad que departamento. ¿Cómo logras llegar a ese Consejo Superior? Y cuéntanos también un poco más de esa experiencia con lo que fue nuestro ya reconocido Telearmenia. Correcto. Bueno, lo de la representación en el Consejo Superior, como lo llaman ellos, el máximo organismo de gobierno, dicen en el argot universitario. El Comité Intergremial le nombró su representante. Ese es más reciente, ¿no? Ese es más reciente, hace poco, hace 2 años. Y la anterior pregunta que me hiciste fue... Telearmenia. De Telearmenia.
Yo fui mando medio en empresas públicas de Armenia antes de irme para Venezuela. Empresas Públicas de Armenia era un ente tan poderoso que manejaba todos los servicios públicos. De acuerdo. Energía, bueno, empecemos por lo elemental, la vida, acueducto, alcantarillado, energía, Aseo. teléfonos, aseo, plazas de mercado, Alumbrado, plaza de ferias, también. obviamente alumbrado público, aeropuerto le den. De eso sí El que- aeropuerto lo manejaba. Claro, fue construido por empresas públicas de Armenia. Y esa cancha, donde están las canchas de fútbol, Sí. era una cancha perpendicular que contemplaba el aeropuerto estaba el terreno para hacer una pista nueva el día que se necesitara. Cuando EPA le vende a la aeronáutica el aeropuerto, eso se llamaba la ECA, Empresa Colombiana de Aeródromos, en esa época. Se reserva esa paja. No entró en la negociación, sino la actual pista del aeropuerto. Bueno, manejaba todos sus servicios, plaza de ferias. Tele Armenia, como nace, no había forma, Armenia no tenía más teléfonos. Y rías el problema, pues, que para tener teléfono en una casa. Eso había que pasar Un lujo. un lujo, y había que pasar enseguida a que le prestaran a uno el teléfono. Yo llamaba de Venezuela y llamaba a la casa de enseguida, a la casa de Jairo Álvarez Maya. Que Con el Bolívar no le compró el teléfono, hombre, por Dios. no había un solo teléfono en Armenia porque EPA no tenía con qué hacer esas grandes inversiones. De acuerdo. Entonces viene la idea, Telecom dice, ya lo estaba haciendo en otras ciudades. Yo le recibo la planta actual de teléfonos, las redes actuales, y me encargo, y esas son las acciones de ustedes, y me encargo de hacer las ampliaciones. Por eso es que Telearmenia llegó a tener el 70% propiedad de Telecom y el 30% de EPA. Cuando yo fui gerente de EPA, yo era miembro de la junta directiva y lo más simpático, de la junta de accionistas, ¿no? Y la junta de la asamblea de accionistas éramos dos, el ministro de Comunicaciones y el gerente de EPA, porque eran dos dueños nomás. Dos Qué dueños monopolio. nomás. Sí, ya se hizo la ampliación y ya teléfono, ya todo el mundo adquiría el teléfono. Ya se podía llamar a la casa. Ya se podía llamar a la casa. Tú, pues, tal vez no habías nacido, o estarías en primaria, que si no hubieras podido llamar a O la pensando novia. ahí que me iban a traer al mundo. Claro. Pero no había teléfono para la relación. No. Entonces, bueno, eso ocurrió. Luego vino la EDEC. El mismo caso. No había con qué hacer esas ampliaciones gigantescas. Entonces se constituye la EDEC, la Empresa de Energía del Quindío. El gobierno nacional tenía unas acciones, el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, dos instituciones pues, del gobierno central, eran los accionistas por parte del gobierno nacional. EPA aportó sus redes, era el segundo accionista después del gobierno nacional. Los municipios aportaban también el 0,0022% de sus redecitas. Y el comité de cafeteros también le convirtieron las redes eléctricas rurales en acciones. Y aquí empezó a funcionar la EDEC en este mismo edificio donde estamos. En este mismo edificio. El primer gerente fue encargado por el gobierno nacional, que era el que tenía la mayoría de las acciones, el ingeniero Fabio Ayala, que venía del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, el ICER. Y ya luego, pues, cuando ya él montó la empresa, pues ya empezó a funcionar en forma. Entonces ya vino la doctora María Mercedes Botero de Ángel, muy querida. Estamos con el doctor Orlay Muñoz, hombre cívico, que también refleja ese civismo de tiempo atrás, lo que hizo
Eunice Restrepo, lo que hizo Anita Gutiérrez, en fin, tantos hombres, Nichols, tantas personas que le han aportado tanto a la ciudad, tanto al departamento. Sí puede hacer una relación. Había más civismo en ese entonces, ¿por qué se ha perdido? Y que era justamente el discurso que usted pronunciaba el día de la condecoración con el cordón de los fundadores. Nos falta más civismo, se lo decía usted al gobernador, al alcalde. En fin, ¿desde qué momento se empezó a perder ese civismo aquí en la ciudad? A ver, cambian las circunstancias. Primero, había mucho tiempo para eso. El señor salía de su trabajo y le quedaba tiempo de ir a reuniones de ese tipo. Las señoras, las mujeres en esa época no eran las ejecutivas de ahora. Estaban en su casa Al costurero. haciendo sus costureros, por eso sí viene el nombre costurero. Y allá hacían las canastillas para llevarle a las señoras de escasos recursos que estaban próximas a dar a luz. Ya la canastilla con los mitones, con los escarpines y con la cremita Johnson y con todo eso, las canastillas muy Además, lindas. su señora madre fue una experta en el tejido de los escarpines, Sí, a propósito. y ella era muy buena para bordar y para hacer todo eso. Ajá. Sí. Bueno. Y al venir evolucionando pues esta sociedad, ya no va quedando tiempo. Ahora los posgrados se hacen los viernes por la tarde, el sábado todo el día. Y parte del domingo. Primero la gente se iba a los Leones, los Rotarios, en fin, nos íbamos a llevar mercados un sábado a un barrio de escasos recursos. Ya no va quedando tiempo para eso. Lo mismo para que vengan a las instituciones. Todo el mundo está como en su cosa, ¿no? La sociedad de consumo ha influido mucho en eso. La sociedad de consumo, tú sabes, ha creado una serie de necesidades artificiales, que hay que estar cambiando de carro, que la cosa, que los niños tienen que ir a Disney World, bueno, todo. Entonces la gente le alcanza el tiempo para lo suyo. Entonces, esa es la parte que hay que poner mucho cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ahora? Adaptar ese civismo que no ha muerto, sino que está como quieto, como adormecido, y volcarlo hacia la consecución de recursos internacionales, porque hay mucha plata que De acuerdo. no entra porque no la sabemos pedir, ¿no? Y darle un vuelco a eso, hacerlo ya más, de una manera diferente, ¿no? O sea, ya no a través de Ya los... no con empanadas, Ajá. ya nos quedamos sin hacer el A monumento través de de una- pies. De pronto Felipe nos ayuda. Seguramente. Bueno, y en Echamos el esa... ajicito. Pero de todas formas, esa empanada debería hacerse ese monumento, como lo dijo Euclides Jaramillo Arango, porque fue así como también se aportó a tantas obras en la ciudad. Fue El así como- seminario, el Exactamente. Palacio Episcopal. ¿Qué quedaba donde está la Gran Colombia? Las Yo chiqui- iglesias. Las iglesias. Todas, que quería Las yo. iglesias. No, pues, casi todo. Ingeniero, vamos a cumplir 100 años de la Sociedad de Mejoras Públicas. Has sido presidente, dirigente, miembro de junta, has estado en gran parte de esa construcción cívica y alrededor también de las instituciones del departamento del Quindío. Sabemos los bemoles complejos en los que nos hemos estado de cierta manera inmiscuyendo en los últimos años como territorio, como ingeniero, como ciudadano, como quindiano. ¿Qué acciones recomiendas que debamos tener en cuenta para que dentro de otros 100 años, para el 2125, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan seguir contando con orgullo acerca de la quindianidad, de la identidad cultural que somos? Yo creo que estar unidos, como lo dije en mi discurso del 14 de octubre, a través del amor. Los quindianos tenemos muchas cualidades, pero tenemos un defecto, y ese es antropofagia, ese canibalismo de
de perseguirnos, la envidia, Criticar al otro. criticar al otro. Hubo épocas en que un parlamentario se iba al Congreso a bombardear el proyecto que había presentado otro parlamentario, el Quindío, De la misma región. de la misma región. Sí, de Entonces, acuerdo. eso hay que cambiarlo, cambiar la mentalidad, estar unidos, como lo son los antioqueños. Miren que los antioqueños dicen, bueno, que no hay plata para hacer el túnel del Toyo, lo vamos a hacer Todos nosotros. ponemos. Estar unidos, acabar con esos resquemores, con esa... Y verá que salimos adelante, salimos adelante. Nombrabas algo muy importante ese día del discurso y era la necesidad de recuperar el Deportes Quindío, en el que de una manera muy consciente sabías la necesidad de mantener desde luego comercialmente y económicamente una institución como lo es el equipo, el Deportes Quindío, pero también el llamado a que no todos los equipos significan lo que el Deportes Quindío significa para los quindianos, que además también fue una pieza fundamental para lograr construirnos como departamento. Eso me llamó y me tocó mucho las fibras, pues porque desde luego soy de esa nueva generación que nos tocó ver cómo se perdió el equipo. ¿Cómo se perdió? Qué llamado hacerle también a nuestros deportistas, a nuestros empresarios también, algunos quindianos, otros no quindianos, pero que desde luego tienen asiento en el departamento. ¿Qué llamado hacerles desde el civismo? Sí. A ver, a mí se me ocurre, porque soñar No cuesta nada y nadie se ha quebrado. y nadie se ha quebrado. Qué dicha que de pronto, en el Quindío hay gente que tiene buen capital, que de pronto se asociaran y lograran comprar un equipo de esos equipos que son como de ambulantes, que no tienen hinchada propia, que hoy están en Barranca Bermeja, dentro de 1 o 2 años están en La Equidad. Valledupar, no tienen identidad como la tenemos nosotros. Y constituir un equipo, si se puede negociar con ese señor Ángel, pues ojalá, o si no, pues tocará crear uno, pero que sí sea de nosotros. Y eso se le busca el nombre. Deportivo Armenia, por ejemplo, estaba yo muy pequeño y se hablaba que de pronto un segundo equipo para Armenia y que se llamara Deportivo Armenia. Creo que sería una buena salvación, porque de lo contrario... Pero si a ese Deportivo Armenia lo vamos a crear, por favor póngale la bandera del Quindío, porque ese Que es un sea- tema bien interesante. Claro, El Deportes claro. Quindío tiene la bandera de Armenia. Sí, sí, sí. es Dato una buena interesante. propuesta, es una buena Sí, propuesta. y esa fue una gesta, pero en 90 días se hizo el estadio. Y estos señores compraron ese equipo Wanderers argentino, que estaban en huelga ya, y vinieron en gira por Colombia y resolvieron comprar todo. Estos señores que yo mencioné. Sí, claro, claro. Y se recuerda todavía a Urruti, No, en fin, no. a tantos. Claro, y él fue glorioso, ganaba. En el 56 fue campeón, pero antes fue subcampeón como 2 o 3 veces. Desde luego. No. Ingeniero, para terminar, un mensaje para las personas que nos están viendo, profesionales o no profesionales, que aman el departamento del Quindío, así no hayan nacido en él. Un mensaje que ojalá pueda recuperarse y memorarse en 100 años más. ¿No? Una buena dosis de cultura ciudadana, que eso lo vamos a implementar también en el plan de acción. Querer la ciudad, amarla de corazón, amarla de verdad. Y obviamente el departamento, porque es que el departamento es tan pequeño que, como dije yo, es como un departamento metropolitano. Sin duda alguna, sí. Claro, es que Génova es el más distante. Entonces, eso que queramos dar todo este terruño, que lo defendamos y ante todo la unión. Estar unidos en torno a una causa civil, a una causa común, que es sacar este departamento y esta ciudad adelante. Hay buen material, hay gente muy buena, los actuales gobernantes están trabajando fuertemente. Como lo dije yo, son situaciones heredadas, la cuestión de los parques y todo eso, de tiempo atrás. Pero ellos están muy bien intencionados, lo sé, me consta porque he conversado con ellos. Yo sí quiero preguntarle, a ver, si nos puede hacer un breve adelanto de lo que van a hacer
ese 5 de febrero del año 2025, en los 100 años de la Sociedad de Memoria Pública, ¿se tiene ya pensado qué se va a hacer? Yo le dije a los compañeros de junta directiva que fuéramos escribiendo Propuestas. como una lluvia de ideas, ¿no? El Tedeum, pues sí, es algo que hay que hacer. El Tedeum son actos protocolarios, ¿no? Un conferencista de talla nacional, de esos eminentemente cívicos. En Cali hubo uno, hace por ahí unos 30 años, no me acuerdo, como un Harold Sankin tal vez, que transformó a Cali. Y desde el punto de vista cívico, la gente haciendo cola, eso fue una revolución. Y él llamaba la revolución de las pequeñas cosas. El andencito, el pedacito de parque, sin olvidar las cosas grandes, las Desde cosas luego. macro. Pero todas esas cositas pequeñas que le llegan al ciudadano, que son inmediatas. Y le complemento ahí, pues ahí vamos a tener una chiva que no la queríamos revelar, pero ahí la revelamos. Vamos a tener un escrito, un libro muy valioso que recoge todos los 100 años de la Sociedad de Mejoras Públicas, que estamos próximos también a trabajar para que el 5 de febrero, Dios mediante, y si todo sale bien, lo podamos también entregar para que tengan ese compendio de toda la información. Estamos muy reconocidos con Felipe, con la Secretaría de Cultura, porque nos está colaborando mucho con el libro, nos lo va a financiar, y ahí viene todo el compendio de la historia de la Sociedad de Mejoras Públicas en esos 100 años. Después hablamos de la Sociedad de Mejoras Públicas a nivel nacional, porque fue también una fiebre que hubo y empezaron a surgir. La de Medellín es extraordinaria. La de Medellín es extraordinaria. ¿Cómo sería la visión de esos antioqueños? Que hace 100 y piquito de años, ellos sí, nos llevan por ahí 2 o 3 años. Dijeron, bueno, el río Medellín hay que canalizar. Hicieron el proyecto, en fin, y dijeron, bueno, esta ciudad de Medellín con las poblaciones del Valle de Aburrá, dentro de unos 70, 80, 90 años, estos se van a unir, van a formar un conurbado. Aquí necesitamos un transporte, se va a necesitar un transporte masivo, un metro, tren metropolitano. Y dejaron la faja al lado del río Medellín. Ahí está por donde va el metro. De acuerdo. Todo el río. Eso fue una labor de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín hace 100 y pico de años. Y el alumbrado público ya también fue organizado por ellos. Ahora se nombraban con faroles. Sí, claro, sin duda alguna. Bueno, este fue nuestro honorable invitado, Orlay Muñoz, un quindiano y cuyabro del cual nos podemos sentir muy orgullosos, y por él y por muchas otras personas más podemos decir honorablemente que en el Quindío sí hay cultura. Gobierno del Quindío.